este tiempo de reflexión, de estudio en la palabra del Señor, tiempo también donde somos edificados por el poder del Espíritu Santo, un espacio en el que oramos y procuramos la bendición del Señor. En esta ocasión, como siempre, vamos a dar inicio a este tiempo orando, pidiéndole al Señor que nos bendiga a través de su palabra, que el Espíritu Santo sea dándonos revelación de las Sagradas Escrituras. Así que vamos a iniciar con una oración. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos, Señor, muchas gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Dios mío, por este tiempo que tú nos permites tener para estudiar tu palabra, Señor. Con todo nuestro corazón te pedimos, habla a nuestro corazón, abre, Señor, los ojos de nuestro entendimiento, danos espíritu de sabiduría, de revelación en tu palabra. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, abrimos todo nuestro ser, Dios mío, para ser edificados con tu poderosa palabra, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú eres bueno, eres misericordioso, tu mano nos sostiene, tu mano nos enseña. Gracias te damos, Dios mío, por bendecir nuestra familia, por tener cuidado de nosotros. Gracias por esa preciosa sangre, Señor Jesús, que nos limpia de todo pecado. Amado Dios, te damos gracias en el nombre de Jesucristo y en tus manos, Señor, encomendamos este tiempo. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a dar inicio a este estudio de la palabra del Señor. Y quiero empezar recordando algo importante, y es que la naturaleza misma nos enseña la esencia propia de cada ser vivo. Nosotros observamos, por ejemplo, los árboles, y los árboles crecen por naturaleza, por diseño de Dios. Igual los animales, el ser humano, todo ser vivo crece en sus diferentes aspectos o de acuerdo a su diseño original. Cuando pensamos específicamente en los árboles, estos crecen y no solo aumentan de tamaño, sino que se vuelven árboles productivos porque generan fruto, porque también en sus grandes ramas las aves hacen allí sus nidos, porque también los árboles generan sombra. Entonces se convierten en instrumentos de bendición para otros seres vivos. Pues bien, nosotros como hijos de Dios debemos crecer. Somos llamados también a crecer en el plan y en el propósito de Dios. No podemos quedarnos siempre en la misma condición o digamos en la misma estatura espiritual. Somos llamados a crecer. Y por eso el tema que le voy a compartir esta hora tiene por título Importancia de la madurez en el Hijo de Dios. Importancia de adquirir madurez espiritual, revelación de Cristo, de comprender los diseños y los planes del Señor con cada uno de nosotros. Y vamos a estar ubicados en el Evangelio según San Marcos capítulo 8 y vamos a desarrollar 4 puntos básicos aquí. En primer lugar, vamos a ver que la revelación de Cristo, es fundamental. Es fundamental. La revelación de Cristo es fundamental. Y vamos a mirar esto en el Evangelio de Marcos, capítulo número 8, versículos 27 al 29. Vamos a mirar. Nos dice Marcos, capítulo 8, verso 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Así nos dice la palabra del Señor. Pedro, ante la pregunta del Señor, respondió con toda certeza de quién era el Señor Jesús.
Ahora, nosotros cuando consideramos la humanidad y hacemos esa pregunta, ¿quién es Jesucristo?, vamos a encontrar muchas versiones. Por ejemplo, quiero compartirle, el espiritismo dice, aquí voy a leerle lo que dicen algunas sectas, algunas enseñanzas de error respecto a Jesús. Por ejemplo, el espiritismo dice que Jesús era un medium y ahora es un espíritu avanzado. La teosofía dice que Jesús era un espíritu superior tan noble y amable como Buda. Imagínate estas blasfemias. Los mormones dicen, otra blasfemia, que María y Marta, hermanas de Lázaro, eran dos de las esposas de Jesús y María Magdalena fue otra de sus esposas. Y los testigos de Jehová, también otra secta, dice que Jesús fue creado y antes de encarnarse en María era el arcángel Miguel. Y muchos filósofos y científicos niegan la divinidad, poder e incluso hasta existencia de Jesús. Vamos a encontrar entonces muchas versiones acerca de las respuestas que el ser humano quiere dar cuando se le pregunta quién es Jesús. Pero la Biblia nos dice aquí que Pedro, y guiado por una revelación del Padre Celestial, dice que Pedro dijo, tú eres el Cristo. Y sin duda alguna Pedro acertó. Ahora, es importante que tengamos en cuenta, Pedro dijo, tú eres el Cristo. La palabra Cristo se traduce de un término griego, Christos, palabra que a su vez significa el ungido. La palabra Cristo básicamente significa el ungido. Ahora, la palabra ungido nos habla de la condición de alguien sobre quien ha venido la unción del Espíritu Santo, ungido. Pero este es un título para el Señor Jesucristo que nos habla de varios aspectos, teniendo en cuenta que el aceite en el Antiguo Testamento era derramado sobre una persona con varios objetivos, cuando iba a ser rey, cuando iba a ser profeta, cuando iba a ser sacerdote. Así que la unción nos habla de separación, esto es escogido para, ¿verdad? Escogido para un propósito, específicamente el ungido, porque el Señor había sido escogido para venir a salvarnos, para cumplir una misión. Cuando hablamos entonces de ungido, estamos hablando de uno que ha venido a la tierra, que vino a la tierra con una misión. Pero cuando hablamos también del aceite, estamos hablando de un equipo, de un equipamiento, de una capacitación. Jesús fue ungido, equipado por el Espíritu Santo para desarrollar el ministerio que vemos en los evangelios. El Señor desarrolló, pero también fue fortalecido por el Espíritu para entregarse en la cruz, porque la palabra nos dice que mediante el Espíritu Eterno se ofreció. Entonces, es el ungido porque por excelencia fue elegido para cumplir con la misión de la salvación. Entonces, lo que está diciendo Pedro es reconociendo al Mesías como el Hijo de Dios. Ahora, es fundamental para nosotros que tengamos muy claro también esa verdad. ¿Quién es Jesucristo para nosotros? Jesucristo el Señor no solamente es aquel que vino y dio su vida en la cruz para salvarme. Él sigue siendo mi Salvador todos los días. Él me salva o me libra de mis luchas, de mis crisis, de mis problemas, de mis momentos de debilidad y de fatiga, de esas tormentas emocionales o sentimentales en el corazón, cuando caemos muchas veces en el pozo de la angustia o de la desesperación. Jesús sigue siendo nuestro Salvador. Pero también Jesús es nuestro Señor, por cuanto creemos que Él es Dios que se hizo carne. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Y decir que Jesucristo es nuestro Señor es porque también estamos aceptando su señorío y gobierno en nuestra vida. Entonces Jesús es mi Salvador, pero también es mi Señor. Es el que me ha librado y es el dueño de mi vida.
Es fundamental que tengamos conciencia de que Cristo ahora vive en nosotros. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. En la medida en que nosotros somos más conscientes de la revelación de quién es Cristo, pues nuestra vida espiritual va a ser más sólida, va a ser más fuerte, porque vamos a seguir al Señor no por un sentimiento, no por una emoción, no por un conocimiento intelectual, sino por una revelación del Espíritu a nuestra vida. Eso hace que nuestra fe sea fuerte en el Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a ver ahora el punto número 2. Aceptar la instrucción. Recordemos que el Señor Jesús es maestro por excelencia. Entonces, aceptar la instrucción y la corrección, porque Dios también como Padre nos corrige. Aceptar la instrucción y la corrección de Dios es muy, pero muy importante. Recuerden que estamos viendo la importancia de la madurez en el Hijo de Dios. Y lo primero es que debemos crecer en la revelación de Cristo. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Pedro. Pedro, por revelación, sabía que Jesús era el Cristo. Pero es fundamental también en ese proceso de madurez y de crecer, aceptar. Esto significa tener un corazón manso y humilde para recibir la instrucción de Dios, pero también la corrección del Señor. Vamos a mirar esto. Marcos capítulo 8. Aquí Marcos capítulo 8, versículo 31 al 33. Dice, Marcos capítulo 8, verso 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Es muy importante que veamos al Señor como aquel que siempre tiene la razón, porque Dios nunca se equivoca y las verdades de nuestro Dios no cambian, porque en Él no hay cambio ni sombra de variación. Él es perfecto, Él es la verdad, en Él no hay colores grises. Entonces, cuando el Señor le está hablando a sus discípulos, dice la Escritura que Él comenzó a enseñarles. Él es el maestro. Él les está enseñando a sus discípulos. Pero una actitud fundamental en un discípulo es precisamente tener un carácter enseñable, tener un carácter moldeable, tener un corazón manso y humilde que recibe la enseñanza. En este caso, Jesús les está revelando lo que viene. Él va a ser desechado por los ancianos. El Señor va a morir, pero les dice algo fundamental, y es que a los 3 días va a resucitar. El Señor a los 3 días se va a levantar de entre los muertos, dice la Escritura. Versículo 32. Esto les decía claramente, o sea, lo que Jesús está enseñando no es nada complejo, está siendo claro. Verso 32, esto les decía claramente. Entonces Pedro, es decir, el discípulo que había tenido la revelación de que Él era el Cristo, el ungido, Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. El apóstol Pedro comenzó como a llamarle la atención a Jesús, a decirle, mira, estás equivocado en tu perspectiva, estás equivocado en la manera en que estás viendo esta situación. Pedro, nos dice la Escritura que de hecho lo llamó aparte, ¿verdad? Y empieza a hablarle como para convencerlo de algo. Verso 33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, mientras Pedro le habló aparte, Jesús le habló delante de todos los discípulos. Y dice la Escritura que Jesús se voltea y miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. O sea que el Señor no solo estaba reprendiendo a Pedro, sino que les estaba enseñando a todos. Tenía que quedar claro esto en todo el grupo de los discípulos. Porque es que quien les estaba hablando y quien les estaba enseñando era Jesús. ¿Con cuánta frecuencia
a causa de las crisis o por nuestras propias conclusiones o argumentos, pensamos que Jesús puede estar equivocado. Pensamos que Dios se está demorando en su respuesta. Pensamos que el Señor se equivocó al llevarnos por tal o cual camino. Pensamos que a Dios se le está pasando el tiempo. O pensamos que la obra que Dios está haciendo en X o Y situación no es la correcta. Los evangelios nos muestran que los escribas y fariseos una y otra vez señalaron la conducta, las acciones y los sermones de Jesús. Muchos vieron errores en Jesús, porque obviamente no querían aceptarlo ni seguir las enseñanzas del Maestro. Pero Jesús no tiene errores, en Él no hay falla, Él es perfecto y sin pecado. De manera que después de que el Señor les anuncia, voy a ser desechado por los escribas, fariseos, maestros y ancianos de Israel, voy a dar la vida, voy a morir, ¿verdad? Pero al tercer día voy a resucitar. Entonces Pedro le dijo, venga maestro, vamos a hablar aquí a un ladito. ¿Usted cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a ir a la cruz? Usted no tiene por qué morir como un criminal. ¿Qué significan esas cosas? Entonces Jesús se volteó y le habló a todos los discípulos, reprendiendo a Pedro, y dijo, versículo 33, quítate de delante de mí, Satanás. Sin duda alguna, tenemos que reconocer que fue una reprensión fuerte. Porque el Señor le está hablando a él delante de todos los discípulos y no le dice, mira, mi querido Pedro, le dice, quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús logró ver, Jesús en su discernimiento espiritual vio que Pedro estaba siendo usado por el diablo para traer esos argumentos a su mente para que Jesús no se dispusiera a dar su vida en la cruz del Calvario. Entonces el Señor le dice, quítate delante de mí, Satanás. Esto es muy interesante porque el que acababa de tener la revelación de que Jesús era el Cristo, ahora comete semejante error. Aquel que había sido por el Padre Celestial, porque Jesús le dijo, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces aquel que había sido un instrumento del Padre Celestial, ahora estaba siendo un instrumento del diablo. Porque Dios o el diablo nos usa de acuerdo a nuestra disposición. Somos nosotros los que nos disponemos para que Dios nos use o el enemigo. En este caso, Pedro pensó que lo que estaba haciendo era lo correcto. Y aquí, en la toma de decisiones, es donde sin lugar a dudas se requiere de madurez en el Hijo de Dios, de poder ejercer el correcto discernimiento y de poder ver las cosas como Dios las ve. Porque era horrible la muerte en la cruz, era terrible la muerte en la cruz. Y además era la muerte para los criminales, pero Jesús no había cometido pecado. Era eso difícil de entender y aceptar para Pedro, pero no se trata de lo que nuestra mente pueda pensar, sino de ver las cosas como Dios las ve. En aquel momento comprender eso era difícil, pero era necesario que Jesús diera su vida por nosotros. De manera que el maestro le habla a Pedro delante de los demás discípulos y le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Estas palabras de Jesús también nos permiten ver que a veces nosotros nos enfocamos en lo terrenal, en lo material, nos enfocamos en nosotros mismos y por nuestro egoísmo y por nuestro materialismo dejamos de ver las cosas como Dios las ve. Porque somos muy inmediatos, porque estamos mirando de pronto no más allá de nuestra nariz, ¿verdad? Estamos viendo las cosas muy cerca, pero Dios ve más allá. Dios ve sus planes, Dios ve sus propósitos. Por eso es tan importante que nos dejemos guiar por el Señor. Ahora, pensemos en lo que estaba sucediendo en aquel momento en el escenario. Pedro está a un lado del maestro, el maestro lo reprende delante de todos con una palabra fuerte, quítate delante de mí, Satanás. ¿Cómo reacciona Pedro? ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Cómo reaccionaría yo en un momento de esos? ¿Será que le responderemos a nuestro maestro? ¿Le diríamos a nuestro maestro, no sea grosero, no me trate así, usted quién se cree que es, etcétera, etcétera? O tal vez no aceptaríamos eso, quién sabe qué cosas diríamos, o podríamos decir, pues me voy de este grupo, no sigo adelante en este equipo y háganlo ustedes, hasta luego, y nos iríamos llenos de enojo. ¿Cuál es nuestra reacción cuando Dios nos corrige? Por eso este punto. Una de las cosas que evidencian nuestro grado de madurez espiritual
es que aceptamos la instrucción y la corrección de Dios. Aceptamos. Y también la asimilamos, es decir, aprendemos la corrección del Señor. Y aquí entramos entonces al punto número 3, que vamos a desarrollar. Punto número 3. Madurez, porque sin duda alguna la madurez va mucho más allá de las palabras. Madurez implica amar. Madurez implica amar la voluntad de Dios. Madurez implica amar la voluntad de Dios más que la mía. Más que la mía. Y con frecuencia nosotros caemos en esta dicotomía, en ese dilema que no sabemos qué hacer. Pero una persona que ya crece en el Señor, capítulo 34, capítulo 35, una persona que empieza a crecer en el Señor, que ha caminado con Jesucristo, que se ha dejado moldear por el Señor, va a poner en evidencia que para él, para esa persona, siempre será más importante la voluntad de Dios que la propia. Una de las cosas que evidencian madurez es que ya no nos movemos por nuestros propios deseos, planes o expectativas, sino que dejamos que Dios haga su voluntad y seguimos esa voluntad del Señor. Vamos a ver Marcos capítulo 8, versículo 34 y 35, donde dice: llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Es muy interesante, después de este suceso, que el Señor llama a las personas y les empieza a enseñar la importancia de negarse a sí mismo y tomar la cruz que le asigna Dios. Porque aquí dice: niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Tenemos que llegar a un momento. ¿Recuerdan ustedes que dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses? Pone como ejemplo a nuestro Señor Jesús, dice: el cual, siendo Dios en forma de Dios, no se aferró a las cosas celestiales, sino que se despojó y se hizo hombre, y tomando la condición de hombre se hizo siervo y se humilló y fue obediente hasta la cruz, y por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y lo pone como ejemplo porque es el proceso que nosotros debemos hacer. Nosotros no debemos anhelar los primeros lugares, ni los aplausos, ni buscar el protagonismo. Si alguien se merece la gloria, es Jesucristo nuestro Señor. Si hay un nombre que tiene que ser levantado y exaltado, es el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y en este caso Jesús le está enseñando a sus discípulos y a la multitud que lo seguía la importancia de la negación propia, de el despojarnos de nuestros propios deseos, despojarnos de nuestras propias ambiciones. Porque cuando somos hijos de Dios y empezamos a comprender el propósito divino, diseñado desde antes de la fundación del mundo para nuestra vida, entonces se convierte en la mayor pasión de esta existencia terrenal. No hay mayor anhelo que cumplir el plan de Dios para nuestra vida. Se convierte la voluntad del Señor para nosotros en nuestra prioridad, en nuestro deseo, en nuestro anhelo. Es la pasión con la que te acuestas, es la pasión con la que te levantas. Hacia allá diriges tu tiempo, tus fuerzas, tus expectativas de vida. Cumplir el plan para el cual fuiste diseñado. Y el que te dará la fuerza para que cada día puedas avanzar hacia allá es aquel mismo que te creó, que te puso en esta tierra. Por eso es tan importante buscar esa presencia del Señor, ser amigos de Dios, tener comunión con Él. Porque no debemos procurar el brillo, ni las luces, ni el resplandor terrenal, porque al fin y al cabo eso pasa y deja hasta el corazón más vacío, porque lo que realmente genera gozo y paz en el corazón humano es hacer la voluntad de Jesucristo el Señor. No hay mayor riqueza que el Cristo de la gloria.
Y por eso Jesús le enseña entonces a sus discípulos y a las multitudes: niéguense a sí mismo. Cuando el hombre no se niega a sí mismo, vive una vida de frustración, de vacíos, porque vive engañado creyendo que el logro de sus metas terrenales va a ser la satisfacción de su vida, y eso no es así. Ese es el sofisma del mundo, del enemigo, pero realmente nuestra vida, nuestro gozo, nuestra plenitud de existencia viene de Jesucristo nuestro Señor. Niéguese a sí mismo, dice la Biblia, y tome su cruz y sígame. Dice, y tome su cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Es como decir que cada uno tiene su propia cruz. Cada uno, es decir, cada uno es llamado a someterse a la voluntad del Señor para que ese plan particular en su vida se cumpla. Somos llamados a someternos a Dios y a seguir al Señor. Pero añade el verso 35 una verdad tremenda. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. El que quiera librar su vida, el que quiera lograr sus propios deseos, el que quiera alcanzar su propia satisfacción, por levantar su propio nombre en alto, dice, perderá todo eso. Como la Torre de Babel, ¿recuerdan? Así. Y todo el que pierda su vida, todo aquel que por causa de negarse a sí mismo pierde la vida, por causa de Cristo y del Evangelio, la salvará. Entonces, en la medida en que vivimos y le rendimos a Dios esa vida, nos estamos negando a ella, a nuestros propios deseos, para hacer la vida de Dios en nosotros, para hacer el plan de Dios en nosotros, de manera que salvaremos realmente esta vida que Él nos ha dado. Cuando yo hablo aquí de salvar, no solamente hablo de la vida eterna, claro, es la más importante. Hablo también de no perder la vida en esta tierra, no perder la vida en cosas vanas. Es un privilegio conocer a Cristo y de alguna manera servirle al Señor, cumplir ese plan en esta tierra, porque hagas lo que hagas aquí en la tierra, desde el punto de vista terrenal aquí se va a quedar, pero lo que hagas para Dios tiene recompensa eterna, porque las otras son coronas y logros terrenales, corruptibles, pero lo que viene de Dios es incorruptible. Son galardones que permanecen para siempre. Y el gozo indescriptible y abundante que se experimenta cuando hacemos la buena voluntad del Señor. Muy bien, vamos a ir entonces ahora al punto número 4. Punto número 4. Someternos a Dios, que es como la clave de este texto, ¿verdad? Someternos a Dios significa o genera, ¿verdad? Significa bendición. Bendición para nuestra vida. Y vamos a leer, allí sigue la narración, pero vamos a leer capítulo 9, versículo número 2. Marcos 9, porque le quiero compartir algo especial aquí. Marcos capítulo 9 nos dice el versículo número 2. Marcos 9, 2 dice: 6 días después de esas enseñanzas, después de ese error, de esa equivocación tan nefasta que cometió Pedro, 6 días después, dice Marcos 9, 2, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, el que se había equivocado, el que le estaba diciendo al Señor que Jesús que no fuera a la cruz. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, a 3 de sus discípulos, y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y aquí la Biblia comienza a narrar ese evento tan especial, tan glorioso, tan maravilloso de la transfiguración de Jesucristo el Señor. Sus vestidos resplandecían su rostro, aparecieron Moisés y Elías. Pedro, Jacobo y Juan no asimilaban lo que estaba sucediendo. Fue algo maravilloso. Y en aquel momento, Pedro, Jacobo y Juan son testigos de la gloria de Dios. Notemos que el Señor Jesús no llamó a los 12 discípulos, no llamó a más personas, solo llamó a los 3 más cercanos,
porque el Señor revela las cosas secretas, las cosas íntimas, las cosas gloriosas. El Señor se las revela a esos que se acercan a Él de una manera particular, con un anhelo profundo de su presencia, anhelan esa intimidad con el Cristo de la gloria, que lo aman. Esos tres, el Señor solo llamó a estos tres, pero la Biblia destaca que a quien primero llamó fue a Pedro, el que se había equivocado. Qué interesante es ver que el Señor Jesucristo no nos desecha porque nos equivocamos. El Señor no nos rechaza porque nos equivocamos. Vemos que Pedro estaba equivocado, Pedro iba en otro sentido. El Señor le dice: apártate de mí, Satanás. Era el enemigo el que estaba influenciando a Pedro, pero el Señor comprendió todo eso. Era una faceta en el aprendizaje. Era necesario que Pedro madurara, que Pedro creciera. Entonces estaba en el proceso de maduración, estaba en el proceso de transformación. Y Pedro estaba en ese escenario. Y 6 días después, yo pienso que durante esos 6 días, Pedro pensó muchas cosas. Pedro se decía a sí mismo: pero ¿cómo cometí ese error? ¿Cómo le dije eso al maestro? Y los demás discípulos me vieron cometiendo esa embarrada, pero ¿cómo hice ese asunto? ¿Cómo dije eso al maestro? ¿Qué me pasó? Pero a los 6 días el maestro le dice: ven, Pedro, y tú también, Jacobo y Juan, vámonos a un monte alto. Yo me imagino que nadie le preguntó qué iban a hacer, solamente lo siguieron. Y al llegar al monte alto, allí el maestro comenzó a orar. Ellos están allí cuando Cristo comienza a experimentar esa gloriosa transfiguración. Ellos son testigos de esa transformación. Imagínate la gloria de Jesús resplandeciendo, una manifestación prematura del reino. Allí ellos son testigos de eso cuando de pronto aparecen Elías y Moisés. Eso lo hace todo más glorioso. El que se equivocó, el que fue reprendido delante de los demás, Pedro, estaba siendo testigo de ese momento maravilloso, porque el Señor no rechaza a quien se equivoca. El Señor sabe que estamos en un proceso de maduración, que estamos en un proceso de crecimiento. Triste es que nos quedemos toda la vida sin crecer. Eso sí es anormal. Si un árbol, vuelvo al ejemplo inicial de la naturaleza, si un árbol no crece, es porque está enfermo, no hay nutrientes en la tierra, no le llega la lluvia y el sol, algo pasa con ese árbol. Pero el árbol tiene que cumplir con aquella genética que está dentro de él. Asimismo, nosotros como hijos de Dios debemos crecer porque el Cristo de la gloria habita en nosotros. Y Cristo Jesús hace esa transformación. La pregunta es: ¿qué requiere Dios de mí? Que me disponga, que yo pueda aceptar la instrucción y la corrección del Maestro, que en mi corazón pueda generarse amor por la voluntad de Dios. Y si no lo tengo, debo pedirlo al Señor, porque Dios es amor y su palabra dice: pídeme y te daré. Y cuando logramos crecer en el Señor, seremos testigos de las más grandes revelaciones de Jesucristo, de esas revelaciones que vienen del corazón de nuestro Dios, y nos convertiremos en instrumentos para bendición de todos los que nos rodean, así como Pedro llegó a ser ese canal de bendición. Somos barro en las manos del alfarero. Digámosle al Señor: Señor, aquí estoy para que hagas de mí tu vasija, conforme a tu plan, conforme a tu propósito. Ayúdame a aceptar mis errores, pero también ayúdame a asimilar el proceso a través del cual me quieres llevar para que yo pueda crecer en Cristo Jesús. Quiero invitarte para que oremos en este momento y le pidamos al Señor que haga su obra en nosotros. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tus bondades. Gracias, Jesucristo, porque tu poderosa mano, Señor, nos ha traído. Tu poderosa mano nos ha sostenido. Gracias, Dios mío, por ser tan bueno. Gracias, Señor, por llevarnos siempre de tu mano. Tú eres escudo alrededor de nosotros. Tú eres el que nos defiende. Tú nos bendices y nos ayudas. Dios, desde lo profundo de nuestro corazón, Señor, te damos gracias, gracias. Amado Espíritu Santo, sigue haciendo tu obra en nosotros, Señor. Perfecto.
perfecciona aquella obra que tú has comenzado en nosotros. Amado Señor Jesucristo, glorifícate en nosotros y que cada vez haya mayor gloria de ti en nosotros. Resplandezca tu luz, resplandezca tu gloria, que seamos, Señor, instrumentos en tus manos. Ayúdanos, Dios mío, a crecer, ayúdanos a madurar en el Espíritu, ayúdanos, Señor, a abrir nuestro corazón a la instrucción que tú nos quieres dar, a la enseñanza que tú nos quieres dar. Amado Espíritu, enséñanos. Amado Espíritu Santo, llévanos, Señor, hacia tu voluntad, hacia tu propósito. Ayúdanos, Dios mío, a renunciar a nuestro orgullo. Ayúdanos, Dios mío, a renunciar, Señor, a nuestra soberbia. Ayúdanos, Dios mío, a renunciar a nuestra autosuficiencia, a esos deseos de caminar en nuestros propios tiempos, y ayúdanos a ser guiados por tu Espíritu Santo. Guíanos, amado Espíritu de Dios. Guíanos, Señor, hacia tu plan, hacia tu propósito, para la gloria de tu nombre y también, Señor, para bendición nuestra y de toda nuestra familia. Amado Dios, gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender, a comprender tus planes, tus propósitos. Ayúdanos a renunciar a nuestros propios planes. Ayúdanos a despojarnos de nuestros propios objetivos para que podamos vivir para la gloria tuya, que podamos vivir para hacer tu voluntad en esta tierra. Por eso en tus manos te entregamos nuestro corazón, nuestra vida, nuestro futuro, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Lo entregamos en tus manos, Señor, y te damos gracias porque tú cumplirás tu propósito en cada uno de nosotros. Desde lo profundo de nuestro corazón, Señor, te damos gracias. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Dios te bendiga, que el Señor te guarde y que Dios también bendiga toda tu casa. Y nos vemos en una próxima ocasión.